continuar con esta parte. Ya habíamos terminado las vías ascendentes, esos tractos. Mencionamos sobre las vías ya en una imagen real, en una histología de espinotalámico lateral, espinotalámico anterior, espinotalámico lateral, que nos lleva la sensibilidad de temperatura y dolor, y pues el espinotalámico anterior, que nos lleva tacto y presión. ¿Okay? Entonces vamos a evaluamos también la parte de los de grácil y cuneiforme, que estos pues tenían también un recorrido específico. Entonces vamos a ver cómo es que andamos con esa parte. Vamos a irlo repasando en ese sentido. Usted aquí pues tiene nuevamente un corte de la médula espinal. Aquí tiene la sustancia gris, pues lo que está ahí al fondo es la sustancia blanca. Solo déjenme ver aquí. Después con esto acá. Entonces, me voy a dejar esto. Sí. Entonces, teniendo la identificación aquí, usted ya va ubicándose en la región anterior y la región posterior. Aquí le pregunta, dependiendo de esos niveles, si le aparece una pregunta en donde tiene que identificar esas estructuras en el cordón posterior, ya si usted busca en el surco medio posterior y en los surcos colaterales posteriores. Entonces aquí tiene su cordón posterior. Aquí, haciendo el ejercicio, en el 1, ¿qué opciones ustedes aquí tienen dos, verdad? Grácil o cuneiforme. Están con estos nombres, ¿verdad? Pero vamos a quedar como grácil y cuneiforme. Otras diapositivas en donde también aparece el grácil, que también es denominado de Gall, o el cuneiforme como de Burdage. Pero por este momento lo vamos a manejar así: fascículo grácil y cuneiforme. Ese 1, ¿qué nombre le dan? ¿Cómo lo identifican a ese fascículo? Fascículo grácil. Grácil, entonces, como es grácil. ¿Qué le contiene o qué le lleva ese fascículo? ¿Fibras superiores o fibras inferiores? ¿Inferiores o superiores? Inferiores. Superiores. Inferiores, vamos a ir viendo acá. La mayoría están con las fibras inferiores. Vienen segmentos sacros, lumbares y los torácicos inferiores, desde T12 hasta T7. Aquí pues es redundante, pero le pregunta si arriba de T6 o abajo de T6. Solo para confirmar la respuesta. ¿Arriba o abajo? Abajo. Abajo. Muy bien. Entonces ahí solo nos queda pues la próxima, que en la etiqueta número 2, pues estaríamos hablando de cuneiforme, que nos va a llevar fibras superiores y pues lo va a encontrar arriba de T6. Esa es una diferencia cuando es notable en algunos cortes, pues sus surcos para medios posteriores. Sigamos a ver en este ejercicio. Toda esta información que viene de tacto discriminativo, vibración, sensibilidad muscular y articular, pero de forma consciente. Recuerde que la forma inconsciente es por a dónde va toda esta información vibratoria y muscular de forma inconsciente. ¿A qué estructura? ¿A qué órgano principal va a nivel encefálico? Muy bien, sigámoslo pensando. Pero sigamos este recorrido aquí. Tiene en los ganglios de las raíces dorsales esa sensibilidad. Uso neuromusculares, órgano neurotendinoso o de Golgi, Meissner, entrando por acá. Y va a llegar hasta el asta dorsal. Aquí le preguntan si estos axones que van a estar arriba en un corte de T6 van a ir por la opción
1, 2, 3 o 4. Entonces vean, aquí nuevamente tienen que ponerle atención al corte. Es arriba de T6. Esta es la opción 1, 2, 3 o 4. Cuneiforme, grácil pero ipsilateral o grácil cuneiforme contralateral. ¿Qué dicen? 1, 2, 3 o 4. 2. Este sería el 2, ¿verdad? Ajá. ¿Quién opina diferente o está de acuerdo con Daniel? Yo creo que es un cuneiforme, pero no sé cuál de los. ¿Es un qué, Judith? Es un cuneiforme. Opción 1 o 4, pero no sé cuál. Ajá. 1 o 4. Entonces nos vamos a la... vean, esta es una particularidad que tiene la vía de la transmisión de esta sensibilidad consciente, que siempre van a ser en la médula espinal de forma ipsilateral. Y recordemos que aquí usted tiene a grácil y grácil viene de segmentos inferiores, pero toda la información que va entrando desde T6, T5, T4 y todos los cervicales va a entrar por su fascículo cuneiforme y se lo encuentra de forma lateral. Pero ahora, si usted me coloca aquí, pues ahí va a estar el error, ¿verdad? De que estas vías son ipsilaterales. Otra situación a recordar es que aquí no hace sinapsis. Esas fibras o estos axones que vienen de la neurona pseudounipolar ingresa por el asta, pero directamente se va por esta vía y ahí de forma ascendente. ¿Okay? Entonces aquí tiene los dos segmentos. Usted va a tener que identificarlos por cuál va dependiendo del corte. Si yo le dijera, ya vamos a hacer más ejercicio. Pero aquí vamos por esta vía. ¿Muy bien? Entonces la opción 1. Vamos a ir repasando esto. Tal vez aquí con esta imagen histológica no, después vamos a conocer todas estas estructuras en su totalidad, pero recuerda que los axones que entraron a ese cordón posterior siguen ascendiendo. ¿Hasta dónde? Hasta la médula oblongada. Ahí la pregunta es, bueno, vienen por los fascículos cuneiforme. ¿A qué núcleo van a llegar? Siempre en ese mismo orden, 1, 2, 3 o 4. Recuerde que este se llama el núcleo cuneiforme, grácil, el núcleo grácil o cuneiforme, solo que de la vía ipsilateral y la vía contralateral. ¿A dónde se van a dónde va a establecer? Bueno, ya se fue ahí, ¿verdad? En la opción 1. Me van siguiendo en ese sentido, ¿verdad? Todo esto llega de forma ipsilateral a ese punto. Si entró por el fascículo cuneiforme, va a llegar al núcleo cuneiforme, que se encuentra siempre de forma lateral. Este es el grácil. Lo que usted va a tener que identificar, sí, lo que va a tener que identificar es eso, ¿verdad? Si es ipsi o si es contralateral. Obviamente esto con el repaso y esas cosas se le va a ir afianzando. Pero vamos al siguiente nivel. Ve que aquí en esta imagen le da el corte, este es su tallo encefálico. Ahí atrás tiene el cerebelo. El cerebelo es la estructura encefálica en donde usted percibe todos estos de actividad muscular, articular, pero de forma inconsciente, con los espinos cerebelosos anterior y posterior. ¿Okay? Entonces vámonos para arriba. Aquí le dice que siempre en la médula oblongada, siempre en este corte. Le pregunta que después de hacer la sinapsis con el núcleo cuneiforme, las neuronas de segundo orden que están en este punto van a cruzar la línea media. ¿Verdadero o falso? Mejor no tienes opciones, ¿no? Pueden hacer Creo que es verdadero. Verdadero. Entonces vamos a ir viendo esas partes. Tenemos las dos. Pues va a tener que cruzarlas. Esta información siempre va a ir al lado contralateral, pero ve a dónde hace esa decruzación. ¿A dónde hacía ese cruce los fascículos espinotalámicos? ¿A dónde se cruzaban? ¿En qué nivel?
El conducto epididimorio. Exacto, siempre en el nivel que estaba en la médula, llegaba al asta dorsal y, déjeme quitarle esto, y pasaba, en este nivel, pasaba por esta comisura anterior y después ascendía, pero siempre era al nivel de la médula espinal, con las vías de tacto discriminativo, vibración y esas cosas. Me estoy alcanzando a repetirlo, pero van a hacer su cruce en este punto de la médula prolongada. Entonces aquí sí se van a cruzar, pero ese cruce tiene un nombre. ¿Se recuerdan de ese nombre? De esas fibras que tienen hasta esa configuración. Arcuatas internas, creo que. Exacto, fibras arqueadas o arcuatas internas. Entonces, de esta forma es como se va a cruzar hacia el lado contralateral de la médula para después ir ascendiendo. ¿A dónde las va a ir encontrando? Pues recuerde que cuando las fibras arcuatas internas vienen de este núcleo cuneiforme y del núcleo grácil, aquí se emiten otras fibras, estas se van a unir en esta región medial y ahí aquí conforman ese lemnisco medial. De ahí toma su nombre porque van por la línea media. Yo le pregunto, ¿sería de este lado o de este lado? Opción 1, opción 2. Estas ni entran, hermano, son las Lado pirámides. izquierdo. Entonces, para no confundir el lado, opción 1 o opción 2. 1. Dice 1 y el resto. ¿De acuerdo? 1. Ahí dice 1. Creo que 2, porque si viene del lado izquierdo, entonces pasa al derecho. Entonces 2. Entonces va a tener que cruzar. Si no, seguirían ipsilaterales. Tal vez lo que le da confusión. Voy a regresar. Tiene esas fibras aquí, pero que pasan bien en la línea media, pero tienen que pasar al otro lado. Por eso, la lógica de que vayan por este segmento. Esa es la que se le conoce como el lemnisco medial, esa área que estamos viendo. Ya que ya va en la siguiente porción o sea, aquí tiene usted su médula oblongada, pero dividida. Una región que ya en términos topográficos, esta sería la derecha e izquierda, porque él está viendo de aquí la región dorsal y esta es la región anterior, pero se tiene que ir por este nivel. De ahí no se va a confundir, porque todo se va a ir por ese punto. Entonces, hay áreas específicas donde va a ir ascendiendo. Aquí van los diferentes cortes. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, cuando hablemos de tallo. Y usted aquí tiene dos opciones. Uno por donde pasaba el espino talámico y otro por donde pasa este lemnisco medial. En este caso, pues va por aquí. Aquí en la región más posterior está el espino talámico. Allá aquí ya viene como lemnisco espinal, que trae el espino talámico lateral y el anterior el espino tectal. Pero en este caso, estamos viendo esta región. Siempre el lemnisco medial. Siempre ya de forma contralateral. El cruce lo hizo aquí. Por eso a esto se le denomina decusación sensitiva. Ya veremos que hay una denominada decusación motora. Y llegamos hasta su tálamo. Ahí en su tálamo, obviamente, siempre va a llegar al núcleo ventral posterolateral. Ahí será el área común donde va esta información sensitiva. Bien, y obviamente del tálamo, de ese núcleo ventral posterolateral, hay fibras que se van a extender hacia la corteza. Fibras tálamo-corticales, que esto pues ya es un poco de, usted va a poder en el tercer parcial identificar el nombre de cada una de estas estructuras. ¿Bien? Pero aquí para que se vaya ubicando en la región de la corteza parietal, aquí donde recibe usted todos sus estímulos. Se tocó ahorita, se le está activando esa región, solo que tuvo que tener un estímulo en su hemicuerpo derecho para que lo percibiera en su hemicuerpo izquierdo, por ese cruce que está teniendo aquí en el núcleo, en este nivel, con las fibras arqueadas internas. Y ahí
ascendentemente. Para ver si, pues aquí esta herramienta nos dice que si la información entra por este lado, abajo de T6, ¿por dónde va a irse? Por la opción 1, 2, 3 o 4, abajo de T6. 1, 2, 3 o 4. Ahí se tiene que pensar si abajo de T6 es grácil o si es cuneiforme. Y si es contralateral o si es ipsilateral. Lo único que hice fue cambiarle la entrada de la información. O sea que en mi cuerpo izquierdo, por aquí está la parte anterior, es que está recibiendo esa información de esa vibración actividad muscular. Y entonces, ¿por dónde se va? Por la opción 3. Opción 3, dice Judith. ¿Qué dice el resto? ¿Están de acuerdo o no? 4. Entonces, la opción 4 sería esta, ¿verdad? Que ahí estamos con núcleo cuneiforme. Pero todavía tenemos, pues no hay mayoría. ¿El resto qué piensa de ese análisis? Fibras abajo de T6. Por lo menos una pregunta, ¿se nos va a ir de forma ipsilateral o se va a ir de forma contralateral? Ipsilateral. Ipsilateral, ¿ok? Solo que si es abajo de T6, van por grácil. Y grácil es el medial, ¿ok? Tal vez son familiarizarse con los términos, pero este de grácil o de Gol, ese fascículo viene de segmentos inferiores, todo de T7, dependiendo de los niveles, 8, 9, 10, hasta 12, y los lumbares y sacros. ¿Okay? Entonces va ascendiendo por aquí. Si yo le dijera, la información entra arriba de T6, ahí sí, ahí tendría que irse por, mostrar, ahí, tiene que irse por cuneiforme. Estamos aclarando eso, ¿verdad? Entonces, en esta pregunta, abajo, grácil. Sigamos, vamos a ver qué nos pregunta más esto aquí. Ajá, seguimos en la vía inferior. Opciones 1, 2, 3 y 4. ¿A dónde va a ser su relevo? 1, 2, 3 y 4. Aquí estamos en la médula oblongada. Vamos a buscar el núcleo o la neurona de segundo orden. ¿Qué piensan? 1, 2, 3 o 4. La número 3. Número 3. 3 también. 3. Ahí ya solo le da seguimiento a la vía. Si entró por el fascículo grácil, pues va a tener que llegar hacia el núcleo grácil. Y de aquí se van a emitir las fibras arqueadas o arcuatas internas en este nivel y estas que vienen por el otro fascículo. Entonces tenemos que ir al área del lemnisco medial. ¿Se va a ir por la opción 1 o por la opción 2? 1 o 2. No sé, la 2. ¿Mande? La 2. La 2. 1. 1 sería esta. Ayumi, ¿qué piensa usted? Yo digo que por la 1. 1. Entonces vea que tuvo que cruzar esa línea media. Entonces tal vez aquí se ven muy conjuntos, pero siempre hay una división. Como, volvamos, esas fibras, las de neuronas de segundo orden, nacieron aquí. Esas fibras arcuatas internas son las que van a ir ascendiendo. Para eso tiene que cruzar la línea media. Aquí es donde se da la decusación sensitiva. ¿Sí? Y pues ahí ya se tiene que ir por ese lado contralateral a todo lo que vaya ascendiendo. ¿Sí? Ahí ya no hay pérdida. Usted debe por lo menos identificar esas estructuras. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Son áreas en esquemas un poco más simples, pero aquí van
ya como lemnisco, se le conoce como área lemniscal, solo que tienen una distribución, una topografía separada. Y voy a dar a su tálamo, al núcleo ventral posterolateral, y después a su córtex postcentral. Muy bien. Ajá. Y si por alguna situación le dan esa médula y ya se ubicó que esto es región anterior y región posterior, y le preguntan que tiene un daño a nivel de T5, es la localización de la lesión. Él le pregunta cuál es la deficiencia o el déficit que va a presentar el individuo. Y las opciones son siempre 1, 2, 3 o 4. Entonces le dice, pérdida del tacto discriminativo y de la propiocepción abajo de T5 en el lado ipsilateral. Opción 2, siempre va a ser la misma información que se va a ir perdiendo. Tacto discriminativo y propiocepción, pero arriba de T5 de forma ipsilateral. La opción 3 es lo mismo, solo que abajo, pero de forma contralateral. Pérdida del tacto discriminativo y propiocepción abajo, T5 contralateral. Y la otra es abajo, estas abajo y arriba. Las últimas dos opciones. Abajo y arriba de T5, pero de forma contralateral. Analice y piense por la información, ¿dónde está el daño? ¿En qué, por lo menos en qué cordón está el daño de la médula? Vamos ubicando primero. Sin miedo, sin miedo al éxito. En el cordón colateral posterior. Ajá. ¿Alguien más opina diferente? Si en el cordón En el posterior. posterior. ¿Los otros están visualizando diferente esto o están de acuerdo? Yo también creo que es en el posterior, en la parte posterior. Entonces, vean. 14 horas. Nosotros, cuando, obviamente, si les dan un corte así, usted puede decir, pues ahí casi no se ve aquella comisura, el surco medio anterior un poco más separado en comparación del posterior, o por la misma histología puede ser hasta que se parece. Pero váyase a las astas. Vea que las astas, por lo menos dorsales, tienen siempre mayor continuación con el borde en relación a las anteriores. Esto depende del nivel, ¿verdad? Pero esto nos dice que son hasta dorsales. Hay un poco de mayor ensanchamiento en la región posterior y tiene el surco medio posterior. Entonces estamos en el cordón posterior. Este sería de este punto a este punto, aquí sería el cordón lateral y esto el cordón anterior. ¿Sí? Estamos en T5, por eso un poco más arredondada a su médula espinal. Muy bien, si está esa lesión en el cordón posterior a nivel de T5, ¿qué fascículo estaría dañado? ¿O qué información? Mejor dicho, ¿qué fascículo? Cuneiforme. ¿Perdón? Grácil cuneiforme. Ajá. Como está ahí el círculo en los dos. Sí, entonces ve que abarca ambas estructuras. Tal vez aquí veo una muesca de los surcos paramedios posteriores porque no lo ve en el otro. Pero le está diciendo que está a nivel de T5, o sea que está arriba de T6. Ahí usted ya tiene la diferenciación entre ambos, siendo el medial, que va a ser grácil, y el lateral, que va a ser cuneiforme. Y aquí la misma pregunta le dice que tiene pérdida del tacto discriminativo y de la propiocepción. Ahora el meollo del asunto es ¿qué es lo que no percibe el paciente? ¿Cuál es el déficit sensitivo que él presenta? Si es del mismo lado y si es para abajo o si es para arriba.
¿Cuál es una característica de grácil y cuneiforme en cuanto a su distribución? Son ipsilaterales. Son ipsilaterales. Entonces la información va a ser del mismo lado. Ahora mi pregunta es si es abajo o arriba de la lesión. Este daño sería abajo. Entonces, esa es como la lógica. ¿Por qué? Toda la información que va entrando aquí de niveles superiores, cuando llega a este punto, ese daño, póngale alguna causa etiológica, puede ser algo isquémico de la circulación posterior de la médula, puede ser algún trauma o una formación de un quiste en ese nivel. Eso, imaginemos que aquí está una necrosis. No va a permitir que esa información ascienda. Todo lo que está abajo, creo que hay una imagen, todo lo que está abajo de ese nivel, más o menos aquí está el corte de T5 por los dermatomas, esta percepción, pues el individuo no tiene ni tacto discriminativo ni duración o va a estar alterada. Es que hay alguna fibra, ¿verdad? Pero va a haber una deficiencia en esa sensibilidad. Y como no ha llegado hasta la médula oblongada donde se cruza, por eso es que la lesión sigue siendo ipsilateral. Era diferente cuando hablábamos del espino talámico anterior o lateral, que si la lesión está en este nivel, las fibras cuando entran se cruzan y de aquí ascienden. Por eso todo lo inferior estaría dañado. En este caso, todo lo inferior a ese nivel de corte no se percibe la información para que fueron especializados esos fascículos. ¿Me explico con esa imagen un poco más? Sí. Listo. Muy bien. Déjenme solo cambiar de diapositivas. Entonces, así es donde tiene la importancia o la relevancia, pues, conocer esos denominados fascículos. Hemos visto, pues, los ascendentes, pero lógicamente usted va a tener unas vías descendentes. Obviamente ahí necesita un poquito de análisis y conocimiento de esa distribución de las fibras. Es ipsilateral, qué tipo de información me lleva, a dónde se cruzan. De que una vez que se cruzan, ahí ya es una sola vía. Pero esos son los más relevantes, espino talámico lateral y, el conjunto lateral y anterior y grácil y cuneiforme, en términos de análisis clínico. Muy bien. Eso era para usar un poco. Ahí después usted hace esa distribución. Tenemos lo que son las vías ascendentes que hemos descrito con cada uno de esos nombres: grácil, cuneiforme, espino cerebeloso posterior, anterior, el conjunto espinotalámico lateral y anterior, y aquellos que son un poco menos específicos pero que complementan la información, como el espino olivar, el espino reticular y el espino tectal. ¿Bien? Ahora, lo que veremos es, una vez que alcanzan la corteza cerebral, que su cerebro dice, bueno, aquí me llegó un estímulo, ¿y qué hacemos con esto? Pues ahí hay que hacer una respuesta, una vía eferente, y estas son las denominadas vías descendentes. Recuerde que en un lado usted va a tener del lado contralateral, pero hay algunas excepciones que pueden irse ipsilateralmente, así como lo hacía el espino cerebeloso de forma ascendente. Aquí las estamos separando, pero obviamente aquí usted tiene vías descendentes de la otra vía, que cruzan de este punto a este punto. Vamos detallando cada una de ellas. Algunos términos a tomar en consideración es que estos van a alcanzar unas neuronas que están en las astas anteriores de la médula espinal, en la sustancia gris. Se les conoce pues como neuronas o motoneuronas inferiores. ¿A cuáles denominamos neuronas superiores? Todas aquellas que van de forma ascendente
pero desde la médula espinal hacia arriba. Cualquiera de esas neuronas que tiene ese contacto desde los núcleos de las astas dorsales superiores, a eso son motoneurona superior o neurona motora superior. Y a las inferiores las denominamos desde las astas ventrales o anteriores hasta el músculo esquelético, que algunos van a hacer su mayor inervación en esos puntos, con aquellos grupos que ya fuimos mencionando, el grupo central, el grupo medial y el grupo lateral. ¿Sí? Así como tenemos una distribución de neurona de primer orden, de segundo orden y tercero en las vías ascendentes, existe esta distribución o esta constitución anatómica en la vía descendente. Pero aquí va a iniciar en este punto. Esa neurona de primer orden comienza en algún punto de la corteza cerebral y viene descendiendo por la corona radiada, pasa por la cápsula interna y desciende por todo el tallo encefálico, y aquí hay algunos puntos. Es que ellas pueden cruzarse en esta vía descendente en la médula oblongada. Usted ya ha escuchado mucho de la decusación de las pirámides. Pues algunas fibras pasan contralateralmente y descienden y alcanzan pues las astas anteriores de la médula espinal para ir a inervar el órgano albo, en este caso un músculo. Pero ve que la neurona de primer orden está desde la corteza hasta que llegó a la médula espinal. Todo eso es una neurona de primer orden. Es un axón sumamente largo. Obviamente algunas pueden hacer un relevo en estos puntos, pero ¿cuál es una diferencia? Es que no pasan directamente por el tálamo, así como lo hacía la forma ascendente. En el núcleo posterolateral, después se iba hacia la corteza. Aquí desciende a través de las fibras de sustancia blanca, y una vez que llega a la médula espinal, aquí puede haber dos situaciones. Uno, que haga contacto con una interneurona, que esa sería la neurona de segundo orden, o que pase directo a una neurona en el asta anterior, y esa se le conoce como motoneurona. Esa que va a ir a inervar, en este caso, es el músculo esquelético. Esa es una neurona de tercer orden. Nuevamente, hay vías que utilizan neuronas de primero y segundo orden, y otras que utilizan las tres. ¿Sí? Veremos algunos ejemplos específicos, pero este es el esquema general de las vías descendentes. Muy bien. ¿Cuáles podemos mencionar de esos fascículos o haces? Bueno, el principal, el más conocido, son los tractos córtico-espinales. Nuevamente, ese tracto córtico-espinal tiene su nombre técnico dependiendo el origen y a dónde va a terminar, cuál es su punto de relevo. Fíjese de la corteza hasta la médula espinal, pero que usted tenía espinotalámicos, de médula espinal hasta el tálamo. Aquí son córtico-espinales. Estos córtico-espinales tienen pues dos presentaciones o dos variantes. Uno es teniendo aquí el trayecto, tienen las fibras en rojo o en negro, siempre son tractos córtico-espinales, pero que una vez que pasan por la corona radiada, la cápsula interna, descienden por el mesencéfalo, aquí de forma amplificada, van descendiendo por el puente, la médula oblongada, llegan a la parte inferior de la médula oblongada, en donde unas fibras, si usted percibe, se cruzan, es decir, se decusan, se van contralateralmente. Pero hay otro grupo que persiste de forma ipsilateral. A esto es lo que se le conoce como un fascículo córtico espinal anterior, a ese que viene en el mismo nivel, y a otro, pues si se decusa, se le denomina como tracto o fascículo córtico espinal lateral. En esta imagen lo puede ver, pero de forma contralateral. Vienen descendiendo, son una gran cantidad de fibras. La mayor parte, como son fibras eferentes, cualquier movimiento que usted quiera hacer, estoy haciendo esto con el mouse, estoy movilizando pues indicadores, mi segundo dedo, aquí en mano derecha, y va a ir descendiendo en este nivel hasta decusarse en la médula oblongada, en este punto.
ahí donde usted tiene la decusación motora, que hablamos de una decusación sensitiva, que era de las fibras arqueadas internas. Entonces, tiene sus dos componentes, un ventral y un lateral. También el que se va para el otro lado es el que se denomina como lateral. Y el otro sigue de forma ipsilateral. Pero ¿qué pasa cuando llega al punto donde tiene que inervar ese músculo esquelético, donde va a hacer sinapsis con esa motoneurona en el asta anterior de la médula espinal? Pues ahí viene descendiendo ipsilateral, pero vea que aquí se decusa en el nivel donde necesita inervar, así que al final siempre va a ser contralateral. Hay unos ciertos casos, pero son bien raros, en donde no hay decusación de las pirámides. Pero es bien bajo el porcentaje de pacientes que presentan eso. Eso dificulta pues en la evaluación clínica, porque cuando usted está evaluando, por ejemplo, fuerza, ¿para qué le sirven estos fascículos corticoespinales? Pues aquí le da la función, es para hacer movimientos siempre voluntarios, destrezas manuales, hasta de manutención de la postura corporal, va a estar dado por los fascículos corticoespinales. Aquí en el libro menciona esto: movimientos voluntarios hábiles y rápidos, toda la agilidad que usted tiene en los miembros y estructuras un poco más finas de movimiento, pues están los corticoespinales. Ya si un individuo tiene una lesión en un área cortical específica, uno dice, bueno, se pudo haber dañado el tracto corticoespinal porque hay alteraciones de movimiento en una estructura. Pero obviamente hay que correlacionarlo con los núcleos de la base, con el cerebelo, entre otros. ¿Okay? Pero ya si la resonancia le muestra y usted clínicamente sospecha que hay alteración de esos movimientos, pues allí puede hacer ya la sospecha clínica. ¿Dónde se van a originar? Por ejemplo, este momento que hablando de esto, estoy utilizando mi fascículo corticoespinal. ¿Okay? El origen pues lo tiene en la corteza motora primaria. Ya le voy a mostrar dónde queda eso. Cuando dice aquí área 4, esto lo puede pues confundir un poco. A eso nos referimos a que el cerebro sea, o por lo menos la corteza cerebral sea subdividido en partes. Y los orígenes de estos fascículos corticoespinales están en la corteza motora primaria, en la secundaria e incluso en el lóbulo parietal. Recuerde que el lóbulo parietal lo hemos definido como un punto en donde llega la información sensitiva, pero se ha visto que algunas de esas neuronas también participan de una forma eferente. Ahí es donde hay una conexión de esa imagen que le mostré del cerebro, donde llegaba a los estímulos sensitivos ascendentes, ahí hacen conexión con el área adyacente y ahí puede hacer su función eferente. Le voy a mostrar unos ejemplos de eso. Y dice que pues casi todas las fibras pues se van a cruzar, de un 85 a 90% se decruzan y el resto se va de forma en el tracto corticoespinal ventral o anterior. Desciende, pero siempre va a ser su decusación al nivel donde necesita inervar ese músculo. Aquí, ¿cuál va a ser el destino? Pues tienen dos opciones, o son las interneuronas, que sería la neurona de segundo orden, en este punto, pues usted ve esas diapositivas, va a haber una conexión entre la que viene y donde llega, una neurona de axón corto, para hacer conectividad con el asta anterior, en cualquiera de sus grupos. Por eso aquí se le conoce como otro destino a las neuronas motoras alfa. En todo ese trayecto de descenso pueden emitir algunas ramas en estos puntos donde se integra esa información. Por eso aquí le dice que va a tener ramas para la misma corteza, para los núcleos basales, que estos usted los observa en estos puntos. Después vamos a hablar de eso más adelante. En la misma oliva, que se refiere a estas estructuras. Y recuerda que la formación reticular está extendida en todo el tallo encefálico, ¿okay? Para que vaya comprendiendo a qué se refiere con esas ramas en esos puntos. Pero para quedar un poco más claros con estas áreas, esto lo vamos a estudiar en detalle en el tercer parcial, pero se lo voy adelantando.
Usted en la clase introductoria vio que nosotros tenemos el lóbulo frontal, toda esa estructura, que tiene funciones más eferentes, más funciones motoras, aunque ya vimos que esta región participa en el juicio, en la personalidad, etc. Pero esta región, esta aquí, es la que se le conoce como área motora primaria. Aquí es donde nacen esas neuronas para dar los fascículos o los axones que van a conformar el fascículo córtico-espinal. Obviamente también puede salir de algunas de estas áreas, que es la denominada área premotora. Por eso aquí en el cuadro tiene esta área 4, el área 6 y las áreas 3, 1 y 2. ¿A qué se refiere con eso? Son diferentes puntos en esto que estoy señalando. Hubo un médico que intentó estudiar de forma histológica toda la corteza cerebral y observó que unas neuronas se agrupaban con una morfología en un área, después vio que había otro grupito y a cada uno de esos le fue colocando un número. Esas son las denominadas áreas de Brodmann. A eso que se refiere cuando mencionamos área 4, que es esta aquí, que estaría en el área motora primaria, el área 6, área motora suplementar, que siempre participa en el movimiento, y esto que dice 3, 1 y 2 es el nombre. Nuestras 112 son separadas 3, 1 y 2, así es la disposición. Son áreas sensitivas. Aquí es donde llegan todos los fascículos ascendentes, pero se ha visto que pueden de aquí emerger neuronas para formar el fascículo córtico espinal. Esto solo es información adicional para que comprenda estos términos ahí cuando le habla del origen. A eso se refiere, ¿okay? A esas áreas que son las primarias, la suplementar y el área sensitiva, que es esta área 3, 1 y 2. ¿Okay? Nuevamente, en el tercer parcial vamos a ver a qué se dedica cada una de esos, por lo menos las más relevantes, ¿okay? En esa diferenciación que hizo el doctor Brodmann. Esta es una imagen comparativa en donde él establece dos tipos de funciones. Una es la parte sensitiva o aferente y otra es la motora. Los fascículos que son ascendentes, esta es su corteza del área 3, 1 y 2. Esto aquí, si me sigue, son esa que le estoy señalando. Esta es la sensitiva y esta es la motora. La motora está en el frontal y la sensitiva en el parietal. Vámonos a esa imagen. A eso que señalé es esa distribución. ¿Qué significa? Que si usted se toca, por ejemplo, una región del pie, una región de la pierna y así, en toda la extensión de su cuerpo, vea la cara. Qué amplio es la sensibilidad que tiene. Por eso es que si usted se golpea, se cortó, el dolor es intenso, porque la sensibilidad o el área que tiene la corteza es mucho mayor. Así pasa con la función motora. Si usted quiere estimular la mano o alguno de los dedos de la mano, vea todas las neuronas que se encargan de la coordinación de sus movimientos, pero es que tiene gran habilidad. Y así, para alguna movilización de la gesticulación de la cara, etc. Tiene una distribución de todo el cuerpo en esas áreas que le mencioné. Específicamente de estas es donde van a nacer los fascículos córtico-espinales. A esto se le conoce como homúnculos, tanto sensitivo como motor. Nuevamente, esto es información adicional, pero para que vaya entendiendo esa distribución neuroanatómica de la distribución somática de su cuerpo, que tiene una región que se encarga solo de función eferente y otra solo de función aferente. ¿Okay? A eso se refiere con homúnculo. Homúnculo quiere decir hombre pequeño. ¿Okay? Para si le quiere insultar a alguien, puede decirle homúnculo. Muy bien. Con estos, las primeras vías descendentes, las denominadas fibras córtico-espinales, usted va a tener, aquí le queda señalado, más o menos la distribución en la médula, una vez que han alcanzado la misma. Tiene el córtico espinal, que es el lateral, y pues el córtico espinal anterior. Recuerde que aquí el uno ya pasó por la decusación de las pirámides y otro que pudo haber hecho
venir de forma descendente y aquí es donde pasó a formar esa vía, pero siempre de forma contralateral. Ahí le va a quedar señalado a donde los encuentra. De eso se encargan los fascículos córtico-espinales, sumamente importantes en la evaluación clínica. Tractos retículo-espinales. ¿A qué nos referimos con estos? Bueno, retículo nos estamos refiriendo a formación reticular y que va a llegar a la médula espinal. Vea que no van a nacer de la corteza, sino que en esto que está en café aquí, esa es su formación reticular. Yo le mencionaba que es una serie de fibras, una red bien densa, distribuida en todo su tallo encefálico. Pues de esa formación reticular van a nacer fibras de estas neuronas y unas pueden ser contralaterales, recuerde que esos son descendentes, y otras pueden ser ipsilaterales. Van a llegar ¿a dónde? A los mismos puntos en las astas anteriores. Ahí puede ser neuronas alfa o neuronas gamma. Recuerde que algunas de estas, sobre todo la gamma, iba para los usos neuromusculares. Estos tienen dos versiones de los tractos retículo-espinales. Uno son los que nacen aquí a nivel del puente, que se les conoce como pues fascículo retículo espinal pontino, estos que nacen aquí, y otros pues que nacen en esta región de aquí, es su médula oblongada. Entonces se le denomina como fascículo retículo espinal medular. Entonces son las dos diferencias, solo que estos nacen en este punto, ya en la parte más inferior de la formación reticular, y el pontino es lógico, un poco más ascendente. Ambos tienen la característica de que pueden ser ipsilaterales o contralaterales. Tienen esa dualidad. Pero ¿para qué les sirven esas fibras retículo-espinales? Se nos menciona que pueden inhibir o facilitar el movimiento voluntario. Recuerden que esos movimientos voluntarios estaban dados predominantemente por las fibras corticoespinales, pero aquí es donde vienen nuevamente estas fibras a complementar esa información, o a dejarla que pase, o a limitar su descenso. Recuerden que aquí, vengamos de este punto, usted va a tener las fibras corticoespinales pasando por aquí, y aquí pueden siempre seguir descendiendo, pasar por la deposición de las pirámides y aquí, pero en este punto pueden hacer sinapsis algunas de esas fibras y ahí estimular la formación reticular y esto hacer conexión con esos otros fascículos. Ahí es donde hay una integración de esa información, por eso sus movimientos son más controlables. Imagínense que solo fuera una estimulación simple en estos puntos, sería bien desorganizada, pero va pasando por ciertos filtros, falta el cerebelo, ver cómo es que filtra esa información para que usted sea, pues, por lo menos tenga esa destreza de hacer un rectángulo o un círculo, etcétera, o escribir una destreza manual, una cirugía, etcétera. ¿Okay? Entonces ahí se van esas dos informaciones. Su origen, pues la formación reticular, va a tener diferentes sitios de decusación en estos niveles, porque aquí le estoy yo mostrando este punto, pero lo puede hacer en este nivel o en este nivel, ¿okay? Y después lo sigue haciendo a nivel de la médula oblongada. Siempre estos que son relacionados con la formación reticular son un poco más inespecíficos, ¿okay? Entonces el siguiente, ya tenemos, este es el 2, retículo espinal. ¿Por dónde se va a hacer esa distribución en la médula? Ya que siempre vienen en las regiones más anteriores, porque van a tener que hacer sinapsis con alguno de estos grupos neuronales que encontró aquí en el asta anterior. Ahí tiene pues el retículo espinal medular, o también lo conocen como lateral, pero creo que es más fácil de ubicarlo de acuerdo a la posición, si de la médula oblongada o el otro que viene del puente, retículo espinal pontino o anterior. Eso también tiene influencia por el lugar donde van descendiendo, por el cordón. Uno está más lateralizado y otro está más anteriorizado. ¿Okay? Entonces esta otra fibra descendente. Tercer fascículo, tracto tectoespinal.
Ya vimos el espinotectal, que era para los reflejos o información relacionada con estímulos visuales. Pues aquí es donde viene ya más una integración más específica. Aquí es una forma descendente. Si usted tiene un estímulo luminoso, lo que va a hacer es dirigir a su cabeza y sus ojos hacia ese estímulo. Incluso lo hace un ruido, ¿verdad? Pero lo más predominante en la activación de esta fibra son aspectos vinculados pues con la vista, algún estímulo visual, donde van a tener su origen. Recordemos que esta estructura, para irle adelantando, es un mesencéfalo, el tercio superior de su tallo encefálico. Y aquí tiene un grupo de neuronas de cada lado que se conoce como colículo superior. De ese colículo, pues estas fibras generalmente van a decusarse y descender. Se decusó pues contralateralmente. El sitio donde van a llegar siempre es el asta anterior de la médula espinal, en la sustancia gris. ¿Qué más? Pues para eso le sirven. Llegó el estímulo, o están abriendo, por ejemplo, una puerta o algo. Por ejemplo, ahorita estaba abriendo la puerta y yo hice activación del tecto espinal para quien es que estaba metiendo. ¿Sí? Siempre es el cachorro, pero ahí es donde usted lo activa en ese sentido. ¿Sí? El tracto tecto espinal. Recuerde que tectum viene de techo y son el sitio de origen de estos colículos. Vamos a ver más adelante. Hay un colículo superior, también hay un colículo inferior. Pero en este caso, este es el origen. ¿Okay? La característica es que también se va a decusar. ¿Por dónde pasa? Ahí le queda señalado, pues, en ese nivel. El tecto espinal, no lo confunda ahora con este que es tecto espinal. Muy bien. Rubro espinal. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando dice rubro, significa rojo. Y siempre en la estructura mesencefálica, diferente de los colículos superiores, hay un núcleo bien interno. ¿Sí? Hay un conjunto de neuronas ahí que cuando se hace una tinción, pues están llenos de ferritina. Y eso le da ese pigmento rojizo, pero se llama núcleo rojo. Y en este caso, es esa estructura aquí, una de cada lado, que la tiene en el mesencéfalo. Cada uno de estos puntos va a nacer una serie de axones que van a irse de forma descendente, pero de forma contralateral. De ahí el punto de origen, que sería el núcleo rojo. Hay una decusación en ese nivel. ¿Y cuál es el destino? Y no se va a perder. Siempre son esas neuronas, las motoneuronas en el asta anterior, o alfa o gamma. ¿Puede dar ramas una vez que va dando su trayecto? Pues se ha visto que sí, aunque todavía se coloca como desconocido ahí en el libro. Pero, ¿cuál va a ser la función de las fibras que van a llevar esta información del rubro espinal? Pues como le menciono aquí, va a facilitar la actividad de los músculos flexores. Usted hace algún movimiento de sus miembros superiores de flexión, va a estar dado por activación. Vea, una porción importante va a ser de estas fibras, pero obviamente usted tiene desde la corteza sinapsis con este núcleo de otras fibras específicas. Ahí puede tener una influencia y ahí, si usted quiere en una región del homúnculo motor flexionar, por ejemplo, tengo que activar mi corteza frontal del hemisferio izquierdo para flexionar mi miembro superior derecho. Pero ahí también va a haber una activación de esas neuronas que nacen del núcleo rojo. Lo van a hacer a través del fascículo rubroespinal para llegar al asta anterior y después que va a inervar pues al músculo específico y pues me produzca esa flexión. Pero al mismo tiempo que hace una activación, es un movimiento sincronizado de los flexores, va a inhibir la actividad de los extensores, pues para que favorezca ese movimiento. Entonces, imagínense actividades de flexión, el tracto rubroespinal. Por consiguiente, usted ya me imagino que ya va pensando en, bueno, tiene que haber otro fascículo que facilite la actividad extensora y que inhiba la actividad
flexora. Pero antes, en el comercial, pues está ahí, ¿verdad? Su rubro espinal, un poco más lateralizado. Ese otro fascículo que le va a hacer esa función se conoce como vestíbulo espinal. ¿Cuánto nombre, verdad? Pero al modo, nuevamente va haciendo su resumen en ese sentido. O si no, el libro ya también le da ese cuadro. Vestíbulo espinal. ¿Dónde se encuentra ese vestíbulo, doctor? Bueno, véngase aquí a la región siempre el tallón. Esto que usted ve aquí es por lo menos ese romboide, es su cuarto ventrículo, es una estructura que está donde se almacena el líquido cefalorraquídeo, que anda circulando obviamente en ese nivel, pero allá en el piso de esas estructuras, aquí hay una división entre lo que es el puente y lo que es la médula oblongada o mesencéfalo, pero tiene otro núcleo, otro conjunto de neuronas. Eso se le conoce como un núcleo vestibular. Ese núcleo pues se subdivide en superior, inferior, medial y lateral. En este caso vamos a definirlo como el núcleo vestibular. Ya identificó su núcleo, ahí va a tener su origen. Vea que sigue de forma ipsilateral, desciende, ese es el único punto, desde el núcleo vestibular hasta llegar a las denominadas neuronas alfa y gamma. Se va a hacer siempre el destino. Pero ¿para qué se van a encargar esas neuronas que llevan esa vía, de ese fascículo? Pues lo contrario que hace el rubro espinal. Aquí va a facilitar la actividad extensora, o sea que cuando usted está haciendo bíceps, pectoral, etcétera, está haciendo esa activación de inicialmente alternada de fascículo rubro espinal y y vestíbulo espinal. Obviamente el córtico espinal tiene una influencia en esa activación, pero si lo viéramos de forma aislada, pues vemos que el vestíbulo espinal va a facilitar la actividad extensora y va a inhibir la flexora para facilitar ese movimiento más coordinado. Lo contrario del rubro, que facilita la función de flexión e inhibe la función extensora. ¿Okay? Siempre hay un equilibrio entre ambos. Vea que el núcleo rojo, pues usted lo tiene aquí, un poco más superior. Y obviamente usted no solo tiene un lado, sino que tiene el núcleo vestibular también en el lado contralateral. ¿Okay? Muy bien, ¿por dónde pasa esa estructura? Ahí, el vestíbulo espinal. ¿Qué otro nos falta? Bueno, tenemos, para que veamos un espino olivar, pues hay otro también descendente, solo que con su nombre contrario, olivo espinal. Las fibras van a estar en las olivas, que están ubicadas en la médula oblongada, una de cada lado. De ahí nacen tienen sus neuronas, emiten sus axones y forman un fascículo que se decusa. En el mismo sentido, contralateral, no se sabe específicamente para qué le sirven. Según muchos artículos, por el nivel de conectividad que tienen, vean esas fibras negras que están llegando a ese punto, a esa oliva. Nosotros en la vía ascendente observamos que era una vía pues contralateral, llegaba aquí, hacía sinapsis y después iba al cerebelo. Por eso participaba en la información propioceptiva. Pero de forma descendente tiene conexiones con la corteza cerebral. Estos son los denominados núcleos de la base y esos sirven para actividad motora y también tiene una influencia del núcleo rojo. Esos pueden hacer fibras que lleguen hacia ese punto. Por lo tanto, son más consideradas en la función de la activación motora, por ese nivel de conectividad. ¿Okay? Es bien complejo esa estructura por las conexiones que tiene, pero igual, como de ahí se va para el cerebelo, después del cerebelo, antes solo se tenía influencia motora, pero ahora se ve que si hay daño en el mismo, puede haber una distorsión en la cognición, es decir, en los procesos de aprendizaje. Entonces, para términos generales, su oliva siempre va a estar funcionando en actividad motora, ¿okay? Más con esa influencia que está teniendo
de estructuras que superiormente controlan esos movimientos. Olivoespinal. A ver por dónde pasa. Obviamente hay una distribución. Usted ve que es de forma contralateral. Puede haber una distribución no tan homogénea o tan organizada. Pues se ha visto más o menos en estos puntos, esas fibras. No lo han llegado a concentrar como las otras fibras. Obviamente, cuando usted tiene una médula no una muestra anatómica, usted ni percibe si hay alguna diferenciación entre una fibra y otra. Es un solo conjunto, pero de forma funcional es que se ha determinado esas diferencias. Hay unas denominadas fibras autónomas descendentes. Estos pues van a tener unas conexiones con el diencéfalo, principalmente con el hipotálamo, otras estructuras a nivel de la corteza cerebral o subcortical, mejor dicho, como la amígdala, la misma formación reticular, esa que se extiende a nivel de todo el tallo encefálico. Esas, como dice, fibras autónomas, autónomas se refiere al sistema autónomo. Como van para abajo, pues fibras descendentes van a llegar a las astas laterales y ahí poder hacer una influencia sobre la activación simpática y parasimpática. Es una vía pues concéntrica pero de forma más lateral. Se ha visto que hace ese tipo de información por los sistemas de conexión. Pues no hay una distribución así específica. Piensa que en algunos cortes de la médula se recuerda que hay unas muestras de tóraco lumbar que tienen esas astas intermedio-laterales, algunos núcleos en esta región, y donde hacen su sinapsis de forma descendente. Pueden ser vías ipsilaterales como contralaterales, y ahí puedes ir a hacer su distribución inicialmente de este punto, salir por la asta, llegar a alcanzar pues aquellos ganglios paravertebrales, con el ramo comunicante blanco o gris, o irse a los prevertebrales o hacia los órganos blancos. ¿Okay? Aunque ya habíamos observado esto de los arcos reflejos, cómo estaba su configuración desde la estimulación del uso neuromuscular con la activación del uso neurotendinoso de Golgi, pasaba esa información aquí dorsal, en ocasiones un arco reflejo hacía sinapsis con el asta anterior y ahí había un movimiento pues de extensión para facilitar por ese estímulo tan súbito. En sistemas más mantenidos, pues siempre sigue activándose el uso neuromuscular o el neurotendinoso para proteger a esos músculos, o debe facilitar la extensión o facilitar la flexión o extensión, ¿verdad? Cualquiera de esos casos. Pero ¿por qué les traigo esto nuevamente a población que ya lo habíamos discutido en el primer parcial? Es porque todas esas fibras que estamos viendo, esas fibras córtico-espinales, esas fibras retículo-espinales que participan más en voluntario, aunque se puede hacer un arco reflejo y ahí tener la reacción, también puede haber una influencia de cada una de esas fibras y vea el grado de conexión que llegan para esas neuronas. Hay una interneurona específica, que la vimos en el primer parcial, que se llama de Renshaw, que es una interneurona que sirve para modular o facilitar el paso de esa información, o decirle, no, hay mucha estimulación superior o de la que está viniendo del mismo arco reflejo para facilitar la contracción o inhibición de esos músculos. Esto solo es para que vean la complejidad de la interacción que se hace en estos puntos del asta anterior. Y ahí esas neuronas tienen que coordinarse o para hacer la extensión o la flexión del músculo donde está yéndose, dependiendo si es medial, si es central. Tienen otros, pues tienen lo que se conoce como ley de inervación recíproca. Es que
forma simultánea un reflejo flexor y uno extensor al mismo tiempo. O se facilita para uno o se facilita para el otro, dependiendo los grados de estímulo que estén llegando a ese nivel de la médula. Pero el más característico en ese sentido es el reflejo extensor cruzado. Esos son mecanismos que ha ido desarrollando para que no ascienda, porque implica ejecución contralateral. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si tenemos un estímulo que vamos a hacer una flexión en un miembro, pasa esto desde el uso neuromuscular, lleva esa información aquí al segmento medular y aquí va a decidir al segmento superior e inferior qué hacer como respuesta, si debe ser una flexión o una extensión. Imagínense que usted anda caminando descalzo y pisa algo, algo puntiagudo. Lo que va a hacer primero usted es un mecanismo de retirada, pero contralateralmente, en ese mismo momento, va a haber una estimulación al otro lado de que va a decirme, que no se intenta, voluntariamente es difícil, ¿verdad? Pero cuando es de forma accidental y forma refleja, usted va a contraer este miembro, pero el otro se extiende para mantener el soporte y el equilibrio. Esto es lo que se conoce como reflejo extensor cruzado, que se dio en un miembro, un evento, pero en el otro se dio de forma contralateral. Es decir, mantiene su equilibrio y no se cae. Obviamente puede caerse dependiendo de qué tanto sea el estímulo de protección, o usted es bien fatalista y se tira, ¿sí? Pero a eso que se refiere con estos términos y los encuentra ahí pues, en el libro, ¿sí? Muy bien. Para finalizar, pues obviamente cualquier daño en la médula espinal va a tener ciertos síntomas, sintomatología. Eso a cualquier lesión en la médula espinal se le va a denominar como mielopatía. Estas lesiones, pues dependiendo la extensión y el nivel, pueden dar alteraciones o de la sensibilidad o de la movilidad. ¿Por qué? Porque este tiene vías ascendentes y vías descendentes. En un lado, si se lesiona todo, pues va a tener alteración de ambos, lesión sensitiva y lesión motora, porque esas neuronas del asta anterior no van a inervar el músculo esquelético, ¿okay? Esas lesiones pueden darse por diferentes causas. Lo más frecuente pues son traumas, pueden haber enfermedades infecciosas o incluso tumores o malformaciones. Cada uno de esos puntos. De las lesiones que podemos, esto solo es información general, jóvenes, información complementaria, pero nosotros podemos encontrar lesiones completas, que aquí es cuando no es solo el fascículo grácil o el cuneiforme, sino que se dañó todo. Todos los, sí, imagínense, si se lesionó todo, no va a haber ni transmisión ascendente desde ese punto. Todo lo que ven inferior a eso, así como les mencionaba, el espino talámico anterior o lateral, o grácil y cuneiforme, pero de forma bilateral. Ambos lados van a estar afectados. Y si están lesionados tanto las astas dorsales como las astas anteriores, pues no va a haber movilidad, porque no hay inervación hacia el músculo esquelético. Ahí uno sospecha de una lesión completa. Solo usted, pues, ¿qué le estaba diciendo de Neymar? Pues estas lesiones, ¿verdad? Completas de la médula espinal, sí, son muy serias. Ahí es bien complejo la situación porque el grado de recuperación es casi nulo. Obviamente con fisioterapia puede haber alguna progresión, pero son de muy mal pronóstico. Una lesión incompleta pues va a depender si es solo de la región anterior, del cordón lateral, del cordón posterior, si es de toda una mitad de la médula, etc. Ahí usted lo va a ir localizando y aquí es donde va a integrar esa información, por dónde pasa ese fascículo ascendente, por dónde desciende, etc.
esta diapositiva, pues anamnesis se refiere al procedimiento en donde usted llega como paciente y yo le pregunto, es recolectar toda la información de su estado clínico, y desde cuándo está así, y cómo es que percibe ese dolor, y cuánto le dura, y qué intensidad le da, de 1 a 10, bueno, doctor es 20, y etcétera, de qué síntomas se asocia. Eso se refiere con anamnesis, el procedimiento de recolectar la información médica del paciente. Hay pacientes que pueden persistir con parestesias. Parestesia es esa sensación de hormigueo, pero sensación de hormigueo permanente. No sé si usted se ha quedado dormido, o ahorita si se quedó y estuvo haciendo presión sobre alguna arteria, ese adormecimiento que siente posteriormente, a eso se le conoce como parestesias, solo que hay causas, sobre todo cuando son lesiones de las fibras nerviosas, se pueden estar todo el día permanente, y eso es incómodo, siente un hormigueo, siente como que le están, el paciente refiere como alfileres, como piquetazos de aguja. Algias, pues se refiere al dolor. Cada uno de estos, dependiendo del segmento, así va a manifestar una postura en donde no se irrita el nervio, y a eso le conoce como postura antiálgica o hiperestésica, que disminuya esas sensaciones de dolor intenso. ¿Okay? A eso se refiere con esos términos, por si lo confunden. Pero lo importante es más o menos orientarse con el nivel de la lesión. Obviamente usted sospecha, pero va a pedir una resonancia para confirmar ese diagnóstico. Cuando son lesiones cervicales, allá en los segmentos, pues si es una lesión completa, el individuo queda con tetraplegia, es decir, una parálisis de los 4 miembros, o cuadriplegia, que es el otro término que puede encontrar. En estos, los niveles pueden ser o totales o parciales, pero afectación de los 4 miembros, dependiendo. Gente que está, por ejemplo, que no tiene movilidad, etcétera, hace un daño cervical, imagínense todas las estructuras inferiores, tanto astas anteriores como dorsales, sin ninguna activación. Esos músculos se van a ir atrofiando, no va a haber sensibilidad, etcétera. Van a estar pues con plejía, con parálisis. Esta es una lesión cervical. Si fuera una lesión torácica o lumbar superior, ¿qué es lo que el paciente puede presentar? Pues ahí se le conoce como paraplegia. Es un individuo parapléjico, dice, que pues anda en silla de ruedas, no puede caminar, pero la movilidad del tórax, abdomino torácica superior, ejecuta sus acciones. Sus miembros superiores tienen esa términos algunos como en ese tipo específicos. Ya cuando son lesiones un poco más inferiores, obviamente si fue parapléjico puede ser que ya venga implícito unas afectaciones en el área lumbar y sacra, y estas se encargan pues del control de esfínter, el control de la vejiga, de la micción, entre otras funciones, pero ahí donde es más predominante en conjunto con la parálisis o la pérdida de la sensibilidad que puede tener el individuo. Por eso es importante determinar o por lo menos investigar el nivel de la lesión. Algunos de los síndromes que se mencionan en cuanto a estas lesiones son el síndrome del cordón central. ¿A qué se refiere esto? Pues vea que solo afecta este punto donde está aquí en rojo. Obviamente va a tener lesionado algunas vías. Bueno, se me va a salir esto. Alguna vía del asta dorsal o del asta anterior. Dependiendo del nivel, estos síndromes del cordón central son más frecuentes a nivel torácico, por algún trauma o una lesión isquémica específica. Entonces se le conoce como una paraplegia inversa. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que paraplegia es de los miembros de la cadera para abajo. Pero en esa sección, que no es, imagínense, la parte de pues, su médula, y la lesión únicamente está en un punto específico. A esas fibras que van a salir de esos niveles, pues ahí es donde va a tener afectación para los plexos o las fibras específicas. Por eso se conoce como el síndrome del cordón central. Puede que no haya recuperación, la circulación puede ser una variante de reconectarse para
para suplir esa isquemia en ese nivel. Y se le llama cordón central porque solo se encuentra en este punto. Veremos que hay otros que solo son anteriores, otros posteriores, o otros en la mitad de la médula espinal. El síndrome del cordón anterior. ¿Qué va a tener afectado el individuo? Pues van a ser tanto las astas como las vías por donde van los tractos descendentes. Entonces aquí la información de daño es mixta. Esto igual por isquemias, por traumas, accidentes de tránsito, etc. Ahí uno va a ir sospechando cómo es que se va a encontrar algunas sensaciones como el tacto y la propiocepción. Es que en este síndrome del cordón anterior, estas funciones están preservadas. ¿Por qué? Porque no están dañado el cordón posterior, pero todo lo que viene, que va a entrar en este nivel y va a pasar por acá, descendentemente no lo va a percibir. Dolor, temperatura y tacto. Y obviamente la función motora en ambos lados inferiores va a estar con deficiencia. Hay un síndrome que se conoce como Brown-Sequard, muy raro, pero nos da una información interesante en cuanto a términos de estos fascículos. Y es que hay una lesión de la mitad de la médula. Es una hemisección medular. Entonces vea que va a tener dañado tanto el cordón posterior, lateral y anterior. Lo mismo toda la sustancia gris en ese lado. Luego usted va a tener que sospechar con una hemisección cuáles son los síntomas del paciente. ¿Y qué podríamos sospechar nosotros? Para finalizar con esto. Si el lado de la lesión fuera aquí, en este nivel, ¿qué podría presentar el paciente? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se espera en el síndrome de Brown-Sequard? Pues vean, una sintomatología es la pérdida de la sensibilidad dolorosa y térmica. ¿Quién nos lleva sensibilidad dolorosa y térmica de los fascículos ascendentes? De lo que hemos visto. ¿Quién lleva ese? La epinosa. El espino talámico, lateral o anterior. Espino talámico lateral. Voy a dar por el tiempo. Entonces recuerde que toda esa información, yo le comienzo a hacer un estímulo al paciente, percibe con una aguja roma, ¿verdad? ¿Percibe aquí? ¿Le duele? No, nada. ¿Siente que lo toco? Nada. ¿Siente esa temperatura caliente? No. ¿Es frío? Yo sé que es frío caliente, ¿verdad? ¿Percibe algo? No. Yo lo tengo con los ojos cerrados al paciente. Esa información va a ir llegando en estos niveles de la médula, pero él lo que tiene que hacer es cruzarse y pasar por este nivel. Como aquí está la lesión, no va a permitir que esto ascienda. Es decir, que transmite esa información hacia el núcleo ventral posterolateral del que el individuo tiene pérdida de la sensibilidad dolorosa y térmica contralateral a la lesión. Solo para explicarle qué pasa en el síndrome de Brown-Sequard. Vámonos al otro miembro inferior. Dice que tiene pérdida de la discriminación táctil y la sensibilidad vibratoria y de propiocepción. ¿Por qué creen que pasa esto? ¿Qué fascículo es el que me lleva esa información de forma consciente? En general, de los dos que hemos visto. Cuneiforme. Ajá. Entonces tenemos, y tendrían que ser un poco más específicos y decirnos, general esto va a estar abajo de T6, puede ser grácil, pero en términos generales grácil y cuneiforme, que van en el cordón posterior. Pero en esta médula, en este síndrome de Brown-Sequard, todo esto está dañado. Toda la médula en este nivel no me está pasando información. Pero ¿qué pasa si yo le hago una estimulación de dolor y tacto en este punto? ¿Usted cree que el paciente lo va a percibir o no lo va a percibir? Sensibilidad dolorosa y térmica. Creo que no. Entonces vea,
como hay un nivel de lesión, en general eso igual, tiene que entrar por este punto y tiene que sí, hacer sinapsis en sustancias gelatinosas y después cruzarse, bueno, perdón, y después ascender, pero como hay daño, imagínense toda esa lesión en esa hemimédula, no va a poder percibir ese tipo de información. Entonces es un daño bien severo, algún trauma, una isquemia específica. Ese es un ejemplo de un síndrome raro, pero para que usted lo analice en términos de la percepción de los estímulos sensitivos, qué es lo que falla y qué es lo que se puede percibir o qué tipo de sensibilidad. ¿Qué va a pasar con este miembro? ¿Usted cree que va a ser capaz de moverlo? Es decir, flexionarlo, estirarlo, moverlo con el lado izquierdo, derecho. ¿Usted cree que lo mueve el izquierdo o no lo mueve? Recuerde que aquí está dañado. No. Pero aquí está bien. Sí lo mueve. Entonces, vean, estas fibras, algunas que van a ir descendiendo, sean ya por la decruzación de las pirámides y llegan a este punto, van a estimular sobre todo el cordón, el núcleo lateral, para que pueda movilizarlo. Aquí solo va a haber alteración de la sensibilidad porque ella se tiene que cruzar de esta sensibilidad específica. Va a percibir vibración porque está habilitado el cordón posterior para ascender y después cruzarse más arriba. Pero si yo le preguntara en este lado, pues aquí como está lesionado, está isquémico eso, no va a obtener movilidad, pero en este lado sí lo va a mover. No sé si me expliqué en ese sentido. Voy a... intenten hacerle un análisis a esa figura que vamos a continuar mañana para comprender mejor esa... Y aquí está interpretando de un solo lado información contralateral, ya no es solo la vía que sigue, sino saber de acuerdo al síntoma. No sé si tienen una pregunta o alguna duda en ese sentido. Aquí se pone un poco más complejo, ¿verdad? Pero el objetivo es que conozcan, por ejemplo, en términos de evaluación son las vías, pero yo le estoy agregando esto para que tenga sentido, eso de la sensibilidad y para que, no sé si, para que integre, porque clínicamente le va a ser útil, no solo por verlo. ¿Okay? Pero vamos a continuar mañana, ya me dijeron que son las 15 horas, para seguir explicando estos conceptos. Aunque tengo una pregunta.